Cuando mi nieto Mateo llegó a casa esa noche, algo en su rostro me partió el alma antes de que dijera una sola palabra. Tenía los ojos hinchados, las mejillas marcadas por lágrimas secas, y temblaba como si hubiera pasado frío durante horas. Se aferró a mí con una desesperación que nunca había visto en sus 9 años de vida. No era un abrazo de niño buscando consuelo. Era el abrazo de alguien que había sido abandonado. Susurró contra mi hombro, con la voz rota. «Abuela, ellos comieron en un restaurante caro mientras yo me quedé esperando en el auto con hambre por 3 horas». No hice preguntas. No necesitaba explicaciones. Tomé mis llaves, agarré mi chaqueta, y salí de mi casa con una furia que no había sentido en décadas. Conduje los 20 minutos hasta la casa de mi hijo Francisco con las manos apretadas al volante, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Cuando llegué, no toqué la puerta. Entré directamente usando la llave que todavía tenía, la misma que me habían dado años atrás diciéndome que siempre sería bienvenida. ¡Qué ironía! Los encontré en la sala, relajados en el sofá, viendo televisión como si nada hubiera pasado. Francisco tenía una copa de vino en la mano. Lucía, mi nuera, comía chocolates de una caja cara que reconocí de inmediato. Eran de esa tienda exclusiva del centro, donde cada pieza cuesta $15. Mi hijo me miró con sorpresa, pero antes de que pudiera abrir la boca, exploté. Le grité que cómo se atrevía a dejar a su hijo de 9 años encerrado en un auto mientras ellos disfrutaban de una cena que probablemente había costado más de $200. Lucía dejó los chocolates y me miró con una frialdad que me heló la sangre. No había culpa en sus ojos. Había molestia. Francisco se levantó intentando calmarme, diciéndome que estaba exagerando, que Mateo estaba bien, que solo fueron un par de horas. Un par de horas. Como si eso lo hiciera mejor. Como si dejara a un niño hambriento y solo fuera aceptable porque no fueron 4 o 5 horas. Le pregunté si había perdido la cabeza, si había olvidado lo que significaba ser padre. Lucía intervino con esa voz dulce y venenosa que había perfeccionado durante años. Irene, entiendo tu preocupación, pero esto es algo entre nosotros y nuestro hijo. No necesitamos que vengas a nuestra casa a juzgarnos. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era solo la frialdad de sus palabras. Era la forma en que lo dijo, como si yo fuera una entrometida, como si proteger a mi nieto fuera un crimen. Le dije que tenía todo el derecho del mundo a juzgarlos cuando trataban a Mateo como si fuera un estorbo. Francisco se puso rojo de rabia. Me gritó que era su hijo, no el mío, y que tomaran las decisiones que tomaran no me incumbían. Lucía asintió a su lado, cruzada de brazos, con esa expresión de suficiencia que siempre había tenido. Fue entonces cuando entendí que esto no había sido un error. Había sido intencional. Les exigí que me explicaran qué diablos estaba pasando. Francisco vaciló, pero Lucía no. Con una calma escalofriante, me dijo, Mateo necesita aprender que pronto ya no será el centro de atención. Estoy embarazada de 3 meses, y queremos que se vaya acostumbrando a que las cosas van a cambiar. Me quedé sin aire. Embarazada. Y su solución para preparar a un niño de 9 años era dejarlo solo en un auto mientras ellos celebraban sin él. Les pregunté si habían perdido toda humanidad, si realmente creían que hacer sentir invisible a Mateo lo prepararía para ser un buen hermano mayor. Lucía se encogió de hombros. Funcionó conmigo cuando nació mi hermana. Mis padres me enseñaron que el mundo no gira alrededor mío, y ahora soy una persona fuerte e independiente. Fuerte e independiente. Esas palabras me dieron náuseas. Lo que vi frente a mí no era fortaleza. Era crueldad disfrazada de disciplina. Era una mujer repitiendo el mismo daño que le hicieron a ella, convencida de que eso era amor. Francisco intentó suavizar la situación. Me dijo que tal vez se habían pasado un poco, que habían planeado llevarle comida al auto, pero se les olvidó porque estaban muy emocionados hablando del bebé. Se les olvidó. Como si su hijo fuera algo que se puede olvidar entre el plato principal y el postre. Le dije a Francisco que lo había criado mejor que esto. Que recordara cómo había sido crecer en nuestra casa, donde nunca faltó amor ni atención. Me miró con algo que parecía vergüenza por un segundo, pero Lucía lo jaló del brazo y esa chispa se apagó. Ella me dijo que yo había malcriado a Francisco, que por eso ahora él era tan blando con Mateo, y que ella no iba a cometer el mismo error con sus hijos. Sus hijos. Como si Mateo ya no contara. Como si el niño que había cargado en brazos, al que había enseñado a caminar,
ya no fuera parte de la ecuación. Les advertí que si volvían a hacerle algo así a Mateo, me lo llevaría a vivir conmigo. Francisco se rió con amargura y me dijo que no tenía ningún derecho legal. Lucía sonrió. Fue esa sonrisa lo que me convenció de que esto era mucho peor de lo que imaginaba. Salí de esa casa sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Volví a mi hogar donde Mateo me esperaba en el sofá, abrazando un cojín, con los ojos fijos en la puerta. Cuando me vio, corrió hacia mí y me preguntó si papá estaba enojado. Le acaricié el cabello y le prometí que nadie volvería a hacerle daño. Pero en mi interior, sentía un miedo terrible. Porque conocía a mi hijo. Y sabía que Lucía tenía más control sobre el del que yo había querido admitir. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mateo se quedó conmigo sin que Francisco protestara demasiado, lo cual me pareció sospechoso. Era como si les aliviara tenerlo fuera de casa. Cada mañana lo llevaba al colegio y cada tarde lo recogía, observando cómo otros niños corrían hacia sus padres mientras él caminaba hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una tarde, mientras hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina, le pregunté con cuidado si esto de quedarse en el auto había pasado antes. Mateo dejó de escribir. Sus dedos se tensaron alrededor del lápiz y vi cómo tragaba saliva con dificultad. No me miró cuando finalmente habló. Me contó que 3 semanas atrás, sus padres habían ido al cine sin él. Lo dejaron en casa con la excusa de que la película era para adultos, pero él vio después en la computadora de su papá que habían comprado boletos para una película animada, de esas que a él le encantan. Compraron palomitas, dulces, refrescos, y probablemente gastaron unos $80 en una salida familiar de la que él fue excluido deliberadamente. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Le pregunté si había más. Mateo asintió, y las palabras comenzaron a salir como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Me dijo que hacía un mes, cuando fue el aniversario de bodas de Francisco y Lucía, ellos se fueron a un hotel de lujo por el fin de semana. Hasta ahí, normal. Lo extraño fue que se llevaron a Mateo, pero lo dejaron en la habitación del hotel viendo televisión mientras ellos cenaban en el restaurante de abajo, iban al spa, nadaban en la piscina. El niño pasó 2 días enteros encerrado en una habitación de hotel, comiendo lo que le subían del servicio a cuarto, viendo los mismos canales de siempre. Sus padres subían solo para dormir, tarde en la noche, y se iban temprano en la mañana. Cuando Mateo preguntó si podía ir con ellos a la piscina, Lucía le dijo que necesitaban tiempo de pareja, que él ya era grande para entender eso. Me temblaban las manos mientras escuchaba. Le pregunté por qué no me había llamado, por qué no me contó nada. Mateo bajó la mirada y susurró que mamá Lucía le había dicho que si se quejaba conmigo, ya no podría venir a visitarme más. Que yo era mayor y no necesitaba preocupaciones, y que los niños que acusaban a sus padres terminaban en lugares donde nadie los quería. Lugares donde nadie los quería. Una mujer de 32 años amenazando a un niño de 9 con el abandono total. Sentí una rabia tan profunda que tuve que levantarme de la mesa y caminar hacia la ventana para que Mateo no me viera temblar. Respiré hondo varias veces antes de voltearme. Le dije que nada de eso era su culpa, que él no había hecho nada malo, y que siempre podría contar conmigo. Mateo comenzó a llorar, no con sollozos fuertes, sino con esas lágrimas silenciosas que son peores porque significan que el niño ya aprendió a sufrir en silencio. Esa tarde llamé a mi hija Elena. Necesitaba contarle lo que estaba pasando, necesitaba que alguien más de la familia viera la locura que yo estaba viendo. Elena me escuchó en silencio durante los primeros minutos, pero luego comenzó a defender a Francisco. Me dijo que tal vez estaba siendo muy dura, que criar hijos era complicado, que Lucía venía de una familia diferente con métodos diferentes. Le recordé que dejar a un niño solo durante horas no era un método, era negligencia. Elena suspiró con esa condescendencia que me sacaba de quicio y me dijo: «Mamá, Francisco es mi hermano. Conozco sus defectos, pero sé que ama a Mateo. Probablemente solo están pasando por un momento difícil con el embarazo». El embarazo. Todo volvía al maldito embarazo. Como si esperar otro hijo fuera justificación para destruir emocionalmente al primero. Le pregunté a Elena si recordaba cuando nació Francisco, si yo alguna vez la había hecho sentir menos importante, menos amada. Se quedó callada. Sabía la respuesta, pero no quería admitir que lo que Francisco estaba haciendo no tenía excusa. Antes de colgar, Elena me advirtió que no convirtiera esto en un conflicto familiar más grande.
que Francisco ya estaba molesto conmigo por haberlo confrontado en su casa, y que si seguía presionando, podría perder el acceso a Mateo completamente. Esas palabras me persiguieron durante días. Decidí investigar por mi cuenta. Llamé a la maestra de Mateo, la señora Herrera, con quien había hablado muchas veces en juntas escolares. Le pregunté si había notado algo extraño en el comportamiento de mi nieto últimamente. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Me dijo que Mateo había cambiado mucho en los últimos 2 meses. Antes era participativo, alegre, siempre el primero en levantar la mano. Ahora se quedaba callado, dibujaba durante los recreos en lugar de jugar con sus amigos, y en 2 ocasiones se había quedado dormido en clase. Cuando le preguntaron si estaba bien, solo decía que estaba cansado. La maestra Herrera también me contó algo que me partió el corazón. La semana pasada, durante una actividad donde los niños debían dibujar a su familia, Mateo se dibujó a sí mismo, a mí y a su perro. No incluyó a sus padres. Cuando la maestra le preguntó por qué, Mateo respondió: ellos están ocupados con cosas más importantes. Colgué el teléfono y me senté en la sala, sintiendo como todo el peso de la situación caía sobre mis hombros. No era solo un incidente aislado. Era un patrón sistemático de exclusión, de hacer que un niño se sintiera invisible en su propia familia. Y lo peor era que yo había estado tan ciega, tan confiada en que mi hijo nunca sería capaz de algo así. Decidí que era momento de hablar con Francisco cara a cara, pero esta vez sin gritos, sin acusaciones que pudiera usar en mi contra. Lo cité en una cafetería neutral, lejos de su casa y de Lucía. Necesitaba que me escuchara sin su esposa susurrándole al oído qué decir, qué pensar, qué sentir. Llegó 15 minutos tarde, con la corbata floja y ojeras marcadas. Se sentó frente a mí y pidió un café sin mirarme a los ojos. Había algo diferente en él, algo que no había notado antes porque siempre lo veía a través de mis recuerdos, del niño que había sido, no del hombre en que se había convertido. Empecé con calma. Le dije que necesitábamos hablar sobre Mateo, sobre lo que estaba pasando realmente. Francisco suspiró como si yo fuera una carga agotadora y me soltó: mamá, ya sé lo que vas a decir. Ya hablé con Lucía y estamos de acuerdo en que exageraste todo. Mateo está bien, solo es un niño dramático que te manipuló. Un niño dramático. Esas palabras me cayeron como una bofetada. Le pregunté si realmente creía que su hijo de 9 años era capaz de inventar lágrimas reales, de fingir ese nivel de dolor. Francisco se encogió de hombros y bebió su café. Los niños exageran, mamá. Tú lo sabes. Probablemente Mateo malinterpretó la situación. Malinterpretó. Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes que la maestra Herrera me había enviado esa mañana, describiendo el comportamiento cada vez más retraído de Mateo. Le mostré el dibujo que ella me había fotografiado, donde mi nieto se había dibujado solo, conmigo y el perro, sin sus padres. Francisco miró la imagen durante largos segundos y algo cruzó por su rostro, algo parecido a la culpa, pero lo aplastó rápidamente. Me dijo que los niños dibujan cosas raras todo el tiempo, que no significaba nada. Que Mateo probablemente estaba enojado ese día porque no le habían comprado algo que quería. Cada excusa era más débil que la anterior, pero Francisco se aferraba a ellas como si fueran salvavidas. Le recordé lo del restaurante, las 3 horas en el auto. Francisco negó con la cabeza. No fueron 3 horas, mamá. Fueron como 1:30, máximo 2. Y le dejamos el iPad con datos ilimitados. No estaba sufriendo. Estaba viendo videos. Sentí que me ahogaba. Le pregunté si de verdad no veía el problema. Si realmente pensaba que dejar a un niño hambriento en un auto era aceptable mientras su justificación fuera que tenía entretenimiento digital. Francisco se frotó la cara con ambas manos y finalmente me miró. Mamá, vas a ser abuela otra vez. Deberías estar feliz por nosotros. En lugar de eso, estás convirtiendo todo en un drama. Lucía está estresada con el embarazo, tiene náuseas constantes, está sensible. Lo último que necesita es que tú la ataques. Ahí estaba. La verdadera razón. No se trataba de Mateo en absoluto. Se trataba de proteger a Lucía, de mantenerla feliz, de asegurarse de que nada perturbara su embarazo perfecto. Le pregunté cuándo había dejado de ser padre de Mateo para convertirse solo en esposo de Lucía. Francisco se puso rígido.
Me dijo que no tenía derecho a cuestionar su matrimonio, que Lucía era una excelente madre y que si yo no podía verlo, el problema era mío. Le pregunté entonces por qué una excelente madre amenazaba a su hijo con quitarle a su abuela si se quejaba. El color abandonó su rostro. Lucía nunca haría eso, dijo, pero su voz temblaba. Le expliqué exactamente lo que Mateo me había contado, palabra por palabra. Francisco negó con la cabeza repetidamente, como si pudiera borrar la verdad con ese movimiento. Mateo está inventando cosas. Lucía es estricta, sí, pero nunca lo amenazaría así. Le pregunté si alguna vez había considerado que tal vez no conocía a su esposa tan bien como creía. Que tal vez la mujer que era con él no era la misma que era con Mateo cuando nadie más estaba mirando. Francisco se levantó de golpe, la silla rechinó contra el piso. Ya basta, mamá. Esto se acabó. Mateo puede quedarse contigo esta semana, pero el próximo fin de semana vuelve a casa. Y si sigues metiéndote en nuestras decisiones como padres, voy a tener que limitar tus visitas. Limitar mis visitas. La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotros. Me quedé sentada, mirándolo, y por primera vez en mi vida, no reconocí al hombre frente a mí. Este no era el niño que había criado, el que lloraba cuando veía películas tristes, el que rescataba insectos para sacarlos de la casa en lugar de matarlos. Este era alguien que había aprendido a apagar su empatía para complacer a otra persona. Se fue sin despedirse. Yo me quedé ahí, con el café frío frente a mí, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Pagué y salí a la calle, donde el ruido del tráfico me golpeó como una ola. Caminé hasta mi auto y me senté al volante sin encenderlo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi hijo había elegido. Y no me había elegido a mí. Peor aún, no había elegido a Mateo. Esa tarde, cuando recogí a mi nieto del colegio, me abrazó más fuerte que nunca. Me preguntó si papá estaba enojado todavía. Le mentí. Le dije que todo iba a estar bien, que papá solo necesitaba tiempo para pensar. Pero Mateo me miró con esos ojos demasiado sabios para su edad y susurró: no tienes que mentirme, abuela. Sé que papá siempre va a elegir a mamá Lucía. La claridad con la que lo dijo me destrozó. Un niño de 9 años no debería conocer esa verdad sobre su propio padre. No debería haber aprendido, ya que en la jerarquía de su familia, él ocupaba el último lugar. Cuando llegamos a casa, Mateo se fue directo a la habitación de invitados que había convertido en su espacio temporal. Lo escuché cerrar la puerta con un clic suave. No lloró, no hizo ruido. Ese silencio era peor que cualquier llanto. Me senté en la cocina y llamé a Elena otra vez. Necesitaba hacerle entender la gravedad de todo esto. Pero cuando le conté sobre mi conversación con Francisco, su respuesta me dejó helada. Mamá, creo que estás exagerando todo porque te cuesta aceptar que Francisco ya no te necesita. Él tiene su propia familia ahora. Su propia familia. Como si Mateo no fuera parte de esa familia. Como si yo estuviera celosa en lugar de preocupada. Le dije a Elena que estaba tan ciega como su hermano, y colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Me quedé sola en esa cocina, con el peso de la impotencia aplastándome el pecho. Había criado a 2 hijos. Los había amado, protegido, enseñado a distinguir el bien del mal. Y ahora uno de ellos estaba destruyendo a su propio hijo mientras el otro lo defendía. Esa noche revisé mis finanzas. Si Francisco cumplía su amenaza, si intentaba quitarme a Mateo, necesitaría un abogado. Los abogados de familia cobraban entre $200 y $400 por hora. Tenía algunos ahorros, mi pensión, la casa pagada. Podía pelear legalmente si era necesario. Pero la parte más oscura de mi mente susurraba algo terrible. ¿Y si perdía? ¿Y si un juez decidía que los derechos de los padres eran absolutos, incluso cuando esos padres estaban haciendo daño? ¿Y si Mateo terminaba atrapado en esa casa, sintiéndose invisible, sin nadie que lo protegiera? Me serví un vaso de agua y me lo bebí de pie junto a la ventana, mirando la calle vacía. Las luces de los postes creaban charcos amarillos en el pavimento. Había una tormenta acercándose, podía olerla en el aire. Subí a revisar a Mateo. Abrí la puerta con cuidado y lo encontré dormido, abrazando la almohada como si fuera lo único sólido en su mundo. Me acerqué y le acomodé la cobija. En su mesita de noche vi un papel doblado. Lo tomé y lo abrí. Era una carta que nunca había enviado. Decía: querido papá,
Prometo ser mejor para que me quieras más que al bebé nuevo. Voy a sacar mejores notas y ya no voy a pedirte cosas. Solo no me olvides. Tu hijo, Mateo. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente salieron. Me senté en el suelo junto a su cama, con esa carta en las manos, y lloré en silencio por el niño que creía que tenía que ganarse el amor de su propio padre. El viernes llegó demasiado rápido. Francisco apareció en mi puerta a las 6 de la tarde, puntual como siempre lo había sido para las cosas que le convenían. Venía solo, sin Lucía, lo cual me pareció cobarde. Mateo estaba en su habitación haciendo la maleta con una lentitud dolorosa, como si cada prenda que doblaba fuera una despedida. Le abrí la puerta y Francisco entró sin saludarme. Gritó el nombre de Mateo y mi nieto apareció en el pasillo con su mochila colgando de un hombro, arrastrando los pies. No corrió a abrazar a su padre como solía hacer antes. Se quedó ahí parado, esperando instrucciones como un soldado resignado. Francisco le revolvió el pelo con fingida alegría. ¿Listo para volver a casa, campeón? Mamá preparó tu comida favorita. Mateo asintió sin decir nada. Vi cómo apretaba las correas de su mochila hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Antes de que pudieran irse, me planté frente a Francisco. Le dije que necesitábamos establecer reglas claras. Que Mateo me llamaría todos los días, que yo pasaría a recogerlo los miércoles después del colegio para pasar la tarde juntos, y que ante la primera señal de que algo no estaba bien, vendría por él sin avisar. Francisco me miró con esa mezcla de irritación y cansancio que se había vuelto su expresión permanente. Mamá, no vas a dictar cómo criamos a nuestro hijo. Mateo te puede llamar cuando quiera, pero no todos los días. Y lo de los miércoles lo vamos a decidir nosotros según nuestra agenda. Le sostuve la mirada sin parpadear. Le dije que si no aceptaba esos términos mínimos, Mateo no iba a ningún lado. Francisco soltó una risa seca, amarga. No tienes autoridad legal para retenerlo. Si no me lo entregas ahora mismo, voy a llamar a la policía. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi propio hijo amenazándome con la policía por proteger a mi nieto. Miré a Mateo, que tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas, y supe que no podía convertirlo en el campo de batalla de una guerra legal. No todavía. Me agaché frente a Mateo y lo abracé fuerte. Le susurré al oído que me llamara cuando necesitara, a cualquier hora, y que vendría por él sin importar qué. Mateo asintió contra mi hombro y se aferró a mí unos segundos más antes de soltarse. Los vi irse desde la puerta. Mateo volteó 3 veces antes de subir al auto. Francisco no volvió a mirarme ni una sola vez. Cuando el auto desapareció en la esquina, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo un vacío inmenso en el pecho. Las siguientes 2 semanas fueron una agonía. Mateo me llamó exactamente 4 veces, siempre conversaciones cortas y tensas donde podía escuchar a Lucía de fondo preguntando con quién hablaba. Mi nieto había aprendido a usar un código. Cuando decía que todo estaba bien y que había tenido un día normal, significaba que las cosas estaban mal, pero no podía hablar libremente. Intenté coordinar las tardes de los miércoles, pero Lucía siempre tenía una excusa. Que Mateo tenía examen al día siguiente y necesitaba estudiar. Que tenían cita con el médico. Que habían planeado una actividad familiar. Actividad familiar que, según Mateo me contó después en una llamada rápida desde el baño del colegio, consistió en que ellos fueron al doctor para el ultrasonido del bebé mientras él se quedó en la sala de espera durante 2 horas. Una noche, a las 11:30, mi teléfono sonó. Era Mateo, llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Entre sollozos me contó que Lucía había convertido su habitación en el cuarto del bebé. Habían movido todas sus cosas a un cuarto más pequeño al final del pasillo, sin preguntarle, sin avisarle. Llegó del colegio y su espacio ya no existía. Cuando protestó, Lucía le dijo que el bebé necesitaba la habitación grande porque iba a tener más cosas, y que él ya era suficientemente grande para tener un cuarto pequeño. Francisco estaba presente, pero no dijo nada. Solo miró a otro lado mientras su esposa destrozaba el último refugio que su hijo tenía en esa casa. Le pregunté a Mateo si quería que fuera por él en ese momento. Hubo un silencio largo donde solo escuché su respiración entrecortada. Finalmente susurró que no, que papá se enojaría mucho y las cosas se pondrían peores. Me prometió que aguantaría hasta el fin de semana, cuando supuestamente vendría a visitarme. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación,
sintiendo una impotencia que me carcomía por dentro. Mi nieto estaba sufriendo y yo estaba atada de manos, paralizada por amenazas legales y por el miedo de hacer las cosas peor. El sábado esperé a que llegaran a las 10 de la mañana como habían prometido. Las 10 pasaron. Las 11. El mediodía. A la 1 de la tarde llamé a Francisco. Me mandó directo al buzón. Le escribí mensajes. Nada. Llamé a Elena rogándole que contactara a su hermano. Me dijo que lo había visto esa mañana en el supermercado con Lucía, comprando cosas para el bebé, y que se veían felices. A las 3 de la tarde, Francisco finalmente respondió con un mensaje escueto. Surgió algo. Mateo no puede ir hoy. Tal vez la próxima semana. Tal vez. Como si ver a su abuela fuera un privilegio que podían conceder o negar según su conveniencia. Le marqué inmediatamente, furiosa. Esta vez sí contestó. Le exigí hablar con Mateo. Francisco suspiró con exasperación y me dijo que Mateo estaba castigado porque había tenido una rabieta cuando le dijeron que no podía venir a verme. Que había gritado y llorado como un bebé, y que necesitaba aprender que ese comportamiento no era aceptable. Le pregunté qué esperaba que hiciera un niño de 9 años cuando le cancelaban algo que había estado esperando toda la semana. Francisco me cortó antes de que pudiera terminar. Ahí está el problema, mamá. Lo consientes demasiado. Lucía tiene razón. Lo has malcriado y ahora nosotros tenemos que lidiar con las consecuencias. Lucía tiene razón. Esas 3 palabras resumían todo. Lucía siempre tenía razón. Lucía era la sabia. Lucía sabía mejor que nadie cómo criar a Mateo, a pesar de que el niño cada vez estaba más retraído, más triste, más roto. Le dije a Francisco que estaba cometiendo el peor error de su vida, que algún día Mateo iba a crecer y se iba a dar cuenta de que eligió a Lucía sobre Luna y otra vez. Francisco se rió, una risa fría que no le conocía. Mateo va a entender cuando sea padre. Va a entender que a veces hay que tomar decisiones difíciles y poner límites. Límites. Qué palabra tan conveniente para justificar crueldad. Esa tarde conduje hasta su casa de todas formas. Toqué el timbre durante 5 minutos hasta que finalmente Lucía abrió la puerta. Tenía puesta una bata de seda color rosa pálido que probablemente había costado más de $300, y su cabello perfectamente arreglado a pesar de ser sábado. Me miró con ese desdén que había perfeccionado. Irene, Francisco me dijo que vendrías. Mateo está castigado y no puede recibir visitas. Por favor, respeta nuestras decisiones como padres. Le pregunté desde cuándo ver a la abuela era considerado una visita que podía prohibirse como castigo. Lucía sonrió, y esa sonrisa tenía veneno puro. Desde que la abuela decidió ponerse en contra nuestra y enseñarle al niño que puede manipularnos llorando. Intenté pasar, pero ella bloqueó la entrada con su cuerpo. Detrás de ella pude ver a Francisco en las escaleras, observando la escena pero sin moverse. Le grité que bajara, que hablara conmigo como hombre. Se quedó ahí parado, como un espectador de su propia vida. Lucía cerró la puerta en mi cara. Literalmente. El golpe resonó en mis oídos mientras me quedaba ahí parada en el porche como una tonta. Toqué otra vez. Nadie abrió. Grité el nombre de Mateo. Nada. Llamé a la puerta con los puños hasta que me dolieron las manos. Una vecina salió de la casa de al lado y me preguntó si todo estaba bien. Tuve que tragarme la humillación y decirle que sí, que solo era un malentendido familiar. Me miró con lástima antes de volver a meterse. Regresé a mi auto y me quedé ahí sentada, mirando esa casa donde mi nieto estaba atrapado con gente que le estaba destruyendo pedazo por pedazo. Vi una cortina moverse en el segundo piso. Era la ventana del que había sido el cuarto de Mateo. Ahora era el cuarto del bebé que ni siquiera había nacido, mientras mi nieto había sido relegado a un espacio olvidado. Arranqué el auto sintiendo algo nuevo creciendo dentro de mí. Ya no era solo preocupación o miedo. Era determinación. Una certeza fría y clara de que esto no iba a quedarse así. Si Francisco y Lucía querían guerra, iban a tenerla. Pero esta vez yo iba a pelear con las armas correctas. Conduje directo al bufete de abogados que había investigado la semana anterior. Era sábado, pero la abogada, una mujer llamada Adriana Soto, había accedido a reunirse conmigo en su oficina. Cuando le conté toda la historia, cada detalle, cada incidente, cada llamada desesperada de Mateo, ella tomó nota sin interrumpirme.
Cuando terminé, me miró por encima de sus lentes. Señora Irene, lo que me está describiendo es negligencia emocional y posiblemente abuso psicológico. Pero necesito que entienda algo. Pelear por la custodia de un nieto cuando los padres están vivos y no han sido declarados incapaces es extremadamente difícil. Le pregunté qué necesitaba entonces. Adriana se reclinó en su silla y comenzó a explicarme. Adriana me explicó que necesitaríamos documentar todo: llamadas, mensajes, testimonios de la maestra, registros médicos si Mateo mostraba signos de ansiedad o depresión, cualquier evidencia que demostrara un patrón de negligencia. Me dijo que el proceso podría tomar meses, costar entre $8,000 y $15,000, y que aún así no había garantías. Pero también me dijo algo más: que si la situación empeoraba, si había algún incidente grave, podríamos solicitar custodia temporal de emergencia. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente mientras firmaba el contrato de representación y le entregaba un cheque de $3,000 como anticipo. Salí de esa oficina con un plan, pero también con un nudo en el estómago. Estaba demandando a mi propio hijo. La mujer que lo había traído al mundo, que había pasado noches en vela cuidándolo cuando estaba enfermo, que había trabajado 2 empleos para darle una buena educación, ahora lo estaba llevando a corte. Los siguientes días fueron un infierno de silencio. Francisco no respondía a mis mensajes. Mateo dejó de llamar por completo. Elena me dejó un mensaje de voz donde me decía, con voz temblorosa, que Francisco le había contado sobre la abogada y que estaba devastado. Que cómo podía hacerle eso a mi propio hijo. Que estaba destruyendo a la familia. Destruyendo a la familia. Como si la familia no estuviera ya destruida. Como si Mateo no importara en esa ecuación. El martes por la tarde recibí una llamada del colegio. Era la maestra Herrera, y su voz sonaba preocupada. Me dijo que Mateo había tenido un colapso durante la clase de educación física. Había comenzado a llorar sin razón aparente y no podía calmarse. La enfermera de la escuela tuvo que llamar a sus padres, pero ninguno contestó. Yo era el contacto de emergencia secundario. Llegué al colegio en 15 minutos. Encontré a Mateo en la enfermería, sentado en una camilla con los ojos rojos e hinchados, abrazando sus rodillas. Cuando me vio, algo dentro de él se rompió completamente. Se lanzó a mis brazos llorando con una desesperación que me partió el alma. Entre sollozos me contó lo que había pasado. Esa mañana, antes de ir al colegio, había escuchado a Lucía y Francisco hablando en la cocina. Lucía decía que cuando naciera el bebé, necesitarían la ayuda de una niñera de tiempo completo, alguien que se quedara en la casa. Para eso, iban a necesitar el cuarto de Mateo también, así que estaban considerando enviarlo a un internado. Un internado. Mi nieto de 9 años, mandado lejos de su casa porque no había espacio para él en la vida de sus padres. Francisco había dicho que tal vez era demasiado drástico, pero Lucía insistió. Dijo que conocía un internado excelente a 2 horas de distancia, donde aceptaban niños desde tercero de primaria. Que Mateo podría venir a casa un fin de semana al mes, y que eso le enseñaría independencia y disciplina. Mateo se había quedado congelado en las escaleras, escuchando cómo sus padres planeaban su exilio. Había ido al colegio cargando ese peso sobre sus hombros de niño, y cuando en educación física el profesor les pidió que corrieran, algo en él simplemente cedió. Se detuvo en medio de la cancha y comenzó a llorar, incapaz de contener más todo el dolor acumulado. La enfermera, la señora Patricia, me miró con ojos llenos de compasión. Me dijo en voz baja que esto no era normal, que un niño de esa edad no debería estar bajo tanto estrés emocional. Me sugirió que llevara a Mateo con un psicólogo infantil lo antes posible. Le pregunté a Mateo si quería volver a casa con sus padres o venir conmigo. La respuesta llegó sin dudarlo. Contigo, abuela. Por favor, no me hagas volver ahí. Firmé los papeles para sacarlo del colegio y lo llevé a mi casa. En el camino, Mateo no dijo una palabra. Solo miraba por la ventana con los ojos perdidos, como si estuviera en shock. Cuando llegamos, lo llevé directo a la habitación que consideraba suya, le preparé chocolate caliente y me senté a su lado. Le prometí que no lo iba a dejar solo, que íbamos a resolver esto juntos. Mateo me miró con esos ojos cansados y me preguntó algo que nunca olvidaré. Abuela, ¿por qué papá ya no me quiere? ¿Qué hice mal? Se me cerró la garganta. Le dije que no había hecho nada mal, que a veces los adultos se pierden y toman decisiones equivocadas, pero que eso no tenía nada que ver con él. Que era perfecto tal como era.
Mateo asintió, pero pude ver en su rostro que no me creía del todo. Esa noche, después de que Mateo se durmiera agotado de tanto llorar, llamé a Adriana. Le conté lo que había pasado y ella me dijo que documentara todo: la llamada del colegio, el testimonio de la enfermera, el estado emocional de Mateo. Me dijo que esto podía ser suficiente para solicitar la custodia temporal de emergencia. A las 10 de la noche, Francisco apareció en mi puerta. No tocó. Usó su llave vieja y entró como un huracán, gritando mi nombre. Lo encontré en la sala, con el rostro rojo de furia. Me exigió que le devolviera a su hijo inmediatamente. Le dije con calma que Mateo estaba dormido y que no pensaba despertarlo. Francisco avanzó hacia las escaleras, pero me interpuse. Le advertí que si subía y asustaba a ese niño, llamaría a la policía. Francisco se detuvo, temblando de rabia. Me gritó que me iba a demandar por secuestro, que iba a hacer que me arrestaran, que nunca volvería a ver a Mateo. Le respondí que fuera adelante, que llamara a quien quisiera, pero que Mateo no iba a volver a esa casa hasta que él y Lucía aprendieran a tratarlo como un hijo y no como un estorbo. Fue entonces cuando Francisco dijo algo que me heló la sangre: esto es culpa tuya. Tú lo estás envenenando contra nosotros. Tú le metes ideas en la cabeza. Mateo estaba bien hasta que empezaste a llenarlo de tu veneno. Le pregunté si realmente creía eso. Si de verdad pensaba que un niño de 9 años necesitaba que alguien le dijera que le estaban lastimando para darse cuenta de ello. Francisco vaciló, pero su orgullo no le permitió retroceder. Lucía entró en ese momento. Debía haber estado esperando en el auto. Venía con esa expresión de superioridad moral que tanto detestaba. Me dijo que habían hablado con un abogado también, que tenían todos los derechos legales de su lado, y que yo no tenía ninguno. Le sonreí. Fue una sonrisa triste pero firme. Le dije que tal vez tuvieran la ley de su lado, pero que yo tenía algo más importante: tenía la verdad. Y la verdad era que estaban destruyendo a su hijo por egoísmo puro. Lucía se puso pálida. Francisco intentó hablar, pero lo interrumpí. Les dije que Mateo había escuchado su conversación sobre el internado. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Francisco. Lucía, en cambio, se mantuvo firme. Levantó la barbilla y dijo: era solo una conversación exploratoria. No habíamos decidido nada. Le pregunté cómo se suponía que un niño de 9 años entendiera esa diferencia. Cómo se suponía que durmiera tranquilo sabiendo que sus padres estaban siquiera considerando mandarlo lejos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Francisco finalmente habló, con voz quebrada: necesitamos espacio, mamá. Con el bebé llegando, las cosas van a ser difíciles. Pensamos que tal vez Mateo estaría mejor en un ambiente estructurado, con otros niños, lejos de todo este conflicto. Lejos de todo este conflicto. Era su manera de decir, lejos de nosotros. Les dije que si querían espacio, perfecto. Mateo se quedaría conmigo y ellos tendrían todo el espacio del mundo para prepararse para su nuevo bebé. Cuando estuvieran listos para ser padres de ambos hijos, podíamos hablar. Lucía explotó. Me gritó que era una manipuladora, que estaba usando a Mateo como arma, que solo quería separarlos porque no soportaba que Francisco tuviera su propia familia. Le respondí con una calma que no sabía que tenía: Lucía, si tú llamas familia a lo que están construyendo sobre el sufrimiento de un niño, entonces efectivamente no soporto esa clase de familia. Francisco tomó a Lucía del brazo antes de que pudiera responder. Me miró con algo que podría haber sido dolor o podría haber sido odio. Ya no estaba segura de poder distinguir entre ambos en mi propio hijo. Me dijo que iba a arrepentirme de esto, que estaba cometiendo un error terrible. Le dije que el único error terrible era el que él estaba cometiendo cada día que elegía el camino fácil sobre su hijo. Que algún día, cuando fuera demasiado tarde, se daría cuenta de lo que había perdido. Y ese día, yo estaría ahí para Mateo, recogiendo los pedazos de un niño roto que ellos habían desechado. Se fueron sin decir más. Escuché el auto alejarse en la noche y me dejé caer en el sofá, temblando. Había cruzado un punto sin retorno. La relación con mi hijo estaba destrozada. Elena probablemente me odiaría también por dividir a la familia. Pero cuando subí y vi a Mateo durmiendo tranquilo por primera vez en semanas, supe que había tomado la decisión correcta. A la mañana siguiente, Adriana presentó la solicitud de custodia temporal de emergencia. Incluimos el testimonio de la escuela, los mensajes, las llamadas,
Todo. El juez nos dio una audiencia para la semana siguiente. La semana antes de la audiencia fue la más larga de mi vida. Francisco contrató a un abogado caro, uno de esos que cobran $500 por hora y usan trajes que cuestan más que el alquiler mensual de un departamento. Adriana me advirtió que iban a intentar pintarme como la abuela interferente que manipulaba al niño, mientras ellos se presentarían como los padres amorosos siendo atacados injustamente. Elena finalmente vino a verme el jueves. Llegó con el rostro tenso y los ojos cansados. Se sentó frente a mí en la cocina y durante largos minutos no dijo nada. Solo miraba su taza de café sin tocarla. Finalmente habló. Mamá, Francisco está destrozado. Dice que le quitaste a su hijo. Lucía llora todo el tiempo por el estrés, y están preocupados de que esto afecte al bebé. Le pregunté si había hablado con Mateo, si le había preguntado cómo se sentía él en todo esto. Elena desvió la mirada. Hablé con él por teléfono. Dice que está bien aquí contigo, pero es solo un niño, mamá. Los niños no siempre saben qué es mejor para ellos. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le dije a Elena que subiera a ver a su sobrino, que lo mirara a los ojos y me dijera si veía a un niño manipulado o a un niño que finalmente podía respirar. Elena se quedó callada, jugueteando con la taza. Le conté entonces todo lo que no le había contado antes. Cada detalle, cada incidente, cada llamada desesperada. Le hablé de la carta que Mateo había escrito prometiendo ser mejor para ganarse el amor de su padre. Le conté de las 3 horas en el auto, del cuarto arrebatado, de la conversación sobre el internado. Elena escuchaba con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos. Susurró, no sabía que era tan grave. Francisco me dijo que estabas exagerando todo, que Mateo solo estaba siendo dramático porque estaba celoso del bebé. Le pregunté si de verdad creía que su hermano era incapaz de mentirle, de minimizar sus propios errores para quedar bien. Elena se cubrió la cara con las manos. Es mi hermano, mamá. Es difícil creer que sea capaz de lastimar a su propio hijo así. Le dije que yo tampoco quería creerlo, que me había pasado semanas negándolo, pero que la evidencia estaba ahí, gritándome en la cara. Que podía elegir creer las palabras suaves de Francisco o los ojos asustados de Mateo. Elena se levantó y subió las escaleras sin decir nada más. La encontré 10 minutos después en la habitación de Mateo. Mi nieto le estaba mostrando unos dibujos que había hecho en la escuela. Elena los miraba en silencio, y pude ver el momento exacto en que entendió todo. Uno de los dibujos mostraba una casa con 2 figuras grandes adentro y una figura pequeña afuera, bajo la lluvia. Mateo había escrito en la parte de abajo, yo esperando. Elena salió de la habitación con los ojos rojos. Me abrazó en el pasillo y susurró, lo siento, mamá. Debí escucharte desde el principio. Le dije que no necesitaba disculpas, necesitaba que testificara en la audiencia. Ella asintió sin dudar. El día de la audiencia llegó como una tormenta inevitable. Adriana me había preparado para todo, las preguntas difíciles, las acusaciones, los intentos de hacerme ver como la villana. Pero nada me preparó para ver a Francisco entrar a esa sala con Lucía del brazo, ambos vestidos como para una boda, ella con su vientre de 5 meses perfectamente acentuado por un vestido color crema que debió costar más de $400. El abogado de ellos, un hombre llamado Enrique Maldonado, comenzó pintando un cuadro perfecto, padres trabajadores, amorosos, que esperaban con ilusión la llegada de su segundo hijo mientras intentaban manejar los celos naturales del primero. Según su versión, yo había aprovechado la situación para alejar a Mateo de sus padres, llenándolo de mentiras y resentimiento. Cuando me tocó testificar, las manos me temblaban pero la voz se mantuvo firme. Conté todo, las llamadas nocturnas, las 3 horas en el auto, el cuarto robado, la conversación sobre el internado. El abogado Maldonado intentó interrumpirme varias veces pero la jueza, una mujer seria llamada Ramírez, le ordenó callar y dejarme hablar. Cuando terminé mi testimonio, trajeron a la maestra Herrera. Ella describió el cambio radical en el comportamiento de Mateo, el colapso en educación física, el dibujo donde se había excluido a sí mismo de su familia. El abogado Maldonado intentó desacreditar su testimonio diciendo que los maestros no eran psicólogos cualificados para evaluar situaciones familiares. Entonces Elena entró. No la esperaban. Francisco se puso pálido cuando vio a su hermana caminar hacia el estrado.
El abogado Maldonado protestó diciendo que ella no estaba en la lista de testigos, pero Adriana explicó que era un testigo de última hora con información relevante. Elena miró a Francisco a los ojos antes de comenzar a hablar. Le temblaba la voz, pero no se detuvo. Contó cómo había defendido a su hermano inicialmente, cómo había creído su versión. Pero luego habló de su visita a mi casa, de los dibujos de Mateo, de la conversación que había tenido con su sobrino donde el niño le confesó que tenía pesadillas donde sus padres se olvidaban de recogerlo del colegio y él se quedaba solo en un edificio vacío para siempre. Francisco le gritó desde su asiento que era una traidora. La jueza golpeó el mazo y le advirtió que otro arrebato así y lo sacarían de la sala. Lucía lloraba, pero había algo calculado en esas lágrimas, algo performático que la jueza pareció notar también. El abogado Maldonado llamó a declarar a Francisco. Mi hijo subió al estrado con esa postura de hombre ofendido, de víctima incomprendida. Habló de lo difícil que había sido para ellos manejar el embarazo mientras yo lo saboteaba. Dijo que Mateo estaba confundido por mi influencia, que antes de que yo interviniera, todo estaba bien en su familia. Adriana se levantó para el contrainterrogatorio. Le preguntó a Francisco sobre la noche del restaurante. Él minimizó todo, no fueron 3 horas sino 2. Mateo tenía el iPad, no pasaba frío porque era verano. Adriana le preguntó si le había dado de comer. Francisco vaciló. Iba a llevarle algo, pero se nos pasó el tiempo. Adriana preguntó cómo se les podía pasar el tiempo cuando su hijo estaba esperándolos hambriento. Francisco no tuvo respuesta. Entonces ella sacó el as bajo la manga, las facturas del restaurante. Habían gastado $238 en esa cena. Vino de $120 la botella, aperitivos, plato fuerte, postre. Una celebración lujosa mientras su hijo masticaba hambre en el estacionamiento. Lucía fue la siguiente. Subió al estrado con su vientre prominente y sus lágrimas calculadas. Habló de lo difícil que era el embarazo, de las náuseas constantes, del estrés de tener una suegra que la odiaba y la culpaba de todo. Dijo que amaba a Mateo como si fuera su propio hijo, que todo lo que hacían era por su bien. Adriana le preguntó sobre el cuarto de Mateo. Lucía explicó que necesitaban el cuarto grande para el bebé porque era más espacioso y tenía mejor luz natural. Que Mateo había estado de acuerdo con el cambio. Adriana le preguntó si la habían consultado antes o después de mover sus cosas. Lucía tartamudeó. Queríamos darle una sorpresa. Entonces Adriana preguntó sobre el internado. Lucía se puso rígida. Era solo una conversación hipotética. Nunca decidimos nada. Adriana sacó un papel, un folleto del internado que habían encontrado en el auto de Francisco durante el descubrimiento de pruebas. Estaba marcado con notas, precios subrayados, fechas de inscripción circuladas. Lucía intentó explicarlo, pero cada palabra la hundía más. La jueza llamó a un receso de 20 minutos. En ese tiempo, vi a Francisco discutir acaloradamente con su abogado. Lucía lloraba en el baño, rodeada de su madre y sus hermanas que habían venido a apoyarla. Elena se sentó a mi lado en silencio, tomando mi mano. Cuando regresamos, la jueza tenía una expresión grave. Dijo que había revisado toda la evidencia presentada y que si bien los padres tenían derechos, esos derechos no eran absolutos cuando existía evidencia de daño emocional al menor. Ordenó una evaluación psicológica completa de Mateo por un especialista neutral. Hasta que esa evaluación estuviera completa y se realizara otra audiencia, otorgaba custodia temporal a mí, con visitas supervisadas para los padres 2 veces por semana en un centro neutral. Francisco se derrumbó. Literalmente se dejó caer en su silla con la cabeza entre las manos. Lucía gritó que esto era injusto, que le estaban quitando a su hijo por el testimonio de una mujer amargada. La jueza le advirtió que moderara su lenguaje o enfrentaría cargos por desacato. Salimos de esa corte con una victoria temporal, pero el peso de lo que había pasado me aplastaba el pecho. Había ganado la batalla legal, pero había perdido a mi hijo. La forma en que Francisco me miró cuando salimos de la sala, con esa mezcla de odio y dolor, me perseguiría por siempre. Las primeras visitas supervisadas fueron desgarradoras. Mateo se sentaba en una silla del centro de mediación familiar, mirando a sus padres como si fueran extraños peligrosos. Francisco intentaba actuar normal, preguntándole sobre el colegio, sobre sus dibujos, pero había una rigidez en sus movimientos que Mateo detectaba inmediatamente. Lucía apenas hablaba, se quedaba sentada con las manos sobre su vientre,
mirando a mi nieto con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido vergüenza. La supervisora, una mujer llamada Aurora, tomaba notas de cada interacción. Después de la tercera visita me llamó aparte y me dijo algo que me heló. Señora Irene, en mis 15 años haciendo esto, nunca había visto a un niño tan claramente aterrado de decepcionar a sus padres. Cada palabra que dice, cada movimiento que hace, está calibrado para no provocar rechazo. La evaluación psicológica de Mateo tomó 3 semanas. El doctor Ramírez, un psicólogo infantil con 30 años de experiencia, vio a Mateo 6 veces. Después me llamó a una reunión privada antes de presentar su informe oficial. Su rostro estaba tenso cuando me senté frente a él. Me dijo que Mateo mostraba signos claros de trauma emocional complejo, ansiedad de abandono, hipervigilancia, conductas de complacencia extrema. En las sesiones de juego terapéutico, todos los escenarios que Mateo creaba terminaban con el personaje del niño siendo olvidado o dejado atrás. Dibujó a su familia repetidamente, y en cada dibujo él aparecía más pequeño, más alejado, más invisible. El doctor Ramírez me miró con esos ojos cansados de alguien que ha visto demasiado sufrimiento infantil. Señora Irene, este niño está convencido de que no merece ser amado. A los 9 años, ya ha internalizado que su existencia es un problema que sus padres necesitan resolver. Salí de esa oficina y tuve que sentarme en mi auto durante 20 minutos antes de poder conducir. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y luego lloré un poco más. Mi nieto, ese niño brillante y dulce, había sido reducido a un conjunto de mecanismos de supervivencia emocional. El informe del doctor Ramírez fue devastador para Francisco y Lucía. Recomendaba terapia familiar intensiva, continuar con la custodia de la abuela, y expandir las visitas solo gradualmente según el progreso en terapia. La siguiente audiencia fue programada para 2 meses después. Pero entonces todo cambió. Una noche, 3 semanas después de la primera audiencia, recibí una llamada de Elena a las 2 de la madrugada. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entenderle. Entre sollozos logró decirme: «Mamá, Lucía está en el hospital. Perdió al bebé». El mundo se detuvo. A pesar de todo, a pesar del dolor que esa mujer había causado, sentí una punzada de compasión genuina. Perder un hijo, de la manera que sea, es un dolor que no le deseo a nadie. Le pregunté a Elena qué había pasado. Me contó que Lucía había comenzado con contracciones prematuras esa tarde. La llevaron de emergencia al hospital, pero no pudieron salvar al bebé. Era una niña. La iban a llamar Sofía. Francisco estaba destrozado, me dijo Elena. Completamente roto. Pedía ver a Mateo, gritaba su nombre entre llantos. Los doctores le habían dado sedantes, pero él seguía repitiendo que necesitaba a su hijo, que había cometido un error terrible, que lo había entendido todo demasiado tarde. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación. Parte de mí, la parte que había sido madre de Francisco durante 38 años, quería correr al hospital y abrazarlo. Pero otra parte, la parte que había visto a Mateo romperse poco a poco, se mantenía cautelosa. El dolor no borra la crueldad. El arrepentimiento no deshace el daño. A la mañana siguiente, después de llevar a Mateo al colegio sin decirle nada todavía, conduje al hospital. Encontré a Francisco en la sala de espera del 3er piso, con la ropa arrugada y los ojos tan hinchados que apenas se le veían. Cuando me vio, algo dentro de él colapsó completamente. Se levantó y cayó en mis brazos, llorando como no había llorado desde que era un niño pequeño. No dije nada. Solo lo sostuve mientras él se desmoronaba, murmurando entre sollozos que lo sentía, que había sido un monstruo, que había perdido a su hija y estaba perdiendo a su hijo por su propia estupidez. Lloró hasta que no le quedó nada, hasta que se quedó temblando en mis brazos como un niño asustado. Lucía estaba en la habitación, sedada. Su madre me miró con odio puro cuando entré, pero no dijo nada. Me acerqué a la cama y miré a esa mujer que había causado tanto daño. Se veía pequeña, frágil, rota. Le toqué la mano con suavidad y le dije que sentía mucho su pérdida. Lucía abrió los ojos, vidriosos por los medicamentos. Me miró durante largos segundos antes de susurrar: «Esto es mi castigo, ¿verdad? Por lo que le hice a Mateo. Dios me quitó a mi hija porque no supe valorar al hijo que ya tenía». No supe qué responder. No creo en un Dios que castiga quitando bebés. Pero había algo en sus ojos,
Una claridad terrible que viene del dolor más profundo, que me hizo ver a una mujer enfrentando por primera vez las consecuencias de sus propias acciones. Los días siguientes fueron extraños y dolorosos. Francisco me llamaba constantemente, preguntando por Mateo, rogándome que lo dejara verlo. Le dije que tenía que esperar, que necesitábamos preparar a Mateo primero, explicarle lo que había pasado de una manera que no lo lastimara más. Cuando finalmente le conté a mi nieto sobre la pérdida del bebé, su reacción me sorprendió. No se veía aliviado como algunos podrían esperar. Se veía devastado. Comenzó a llorar y me dijo que era su culpa, que él había deseado secretamente que el bebé no naciera para que sus papás volvieran a quererlo, y que ahora su deseo se había cumplido y era un monstruo. Pasé 2 horas explicándole que nada de esto era su culpa, que los bebés se pierden por razones médicas que nadie puede controlar, que sus pensamientos no tienen ese poder. Pero vi en sus ojos que una nueva capa de culpa se había añadido a todo el peso que ya cargaba. Esa noche llamé al doctor Ramírez. Le expliqué la situación y él me aconsejó traer a Mateo para una sesión de emergencia. Durante esa sesión, que el doctor me permitió presenciar, Mateo confesó algo que me partió. Si yo no hubiera sido malo, si hubiera sido un mejor hijo, tal vez papá y mamá Lucía no habrían estado tan estresados. Tal vez el bebé todavía estaría vivo. El doctor Ramírez trabajó con él durante 1 hora, explicándole con paciencia infinita cómo funcionaba realmente el cuerpo, cómo los bebés se pierden, cómo nada de lo que él pensó, sintió o hizo tuvo ningún efecto en lo que pasó. Pero incluso cuando salimos de ahí, pude ver que Mateo no estaba completamente convencido. Una semana después de la pérdida, Elena vino a verme con una propuesta de Francisco. Quería hablar conmigo y con Mateo juntos, en mi casa, sin abogados, sin supervisores. Solo familia. Elena me rogó que aceptara, me dijo que Francisco estaba realmente cambiado, que había tocado fondo y finalmente había abierto los ojos. Le dije que lo pensaría. Hablé con Adriana, quien me advirtió que cualquier cosa que se dijera en esa reunión podría usarse en corte después. Hablé con Aurora, la supervisora, quien dijo que podría ser beneficioso si se manejaba correctamente. Y finalmente hablé con Mateo. Mi nieto tenía miedo, pero también algo más. Esperanza. Esa esperanza peligrosa que tienen los niños de que sus padres finalmente los verán, los amarán, los elegirán. Le pregunté si quería ver a su papá aquí, en casa, donde se sentía seguro. Mateo asintió. Francisco llegó un martes por la tarde. Venía solo, como habíamos acordado. Lucía todavía estaba en cama, físicamente recuperándose pero emocionalmente destruida según Elena. Mi hijo se veía 10 años más viejo que la última vez que lo había visto. Tenía el cabello canoso en las sienes, arrugas profundas alrededor de los ojos, y una postura encorvada como si cargara el peso del mundo. Mateo lo esperaba en la sala, sentado en el borde del sofá con las manos apretadas entre las rodillas. Cuando Francisco entró, hubo un momento de silencio absoluto donde padre e hijo se miraron a través de un abismo que parecía infranqueable. Francisco se arrodilló frente a Mateo. Las lágrimas ya corrían por su rostro antes de que dijera una sola palabra. Hijo, comenzó con voz quebrada, he sido el peor padre del mundo. Te fallé de todas las maneras posibles. Te hice sentir invisible cuando eres lo más importante que me ha pasado en la vida. Mateo lo miraba con los ojos muy abiertos, sin parpadear, como si temiera que cualquier movimiento rompiera el momento. Francisco continuó, perdí a tu hermanita, y ese dolor es terrible. Pero me di cuenta de algo, durante meses, te estuve perdiendo a ti también. Te estaba empujando lejos, haciéndote sentir que no había espacio para ti en nuestra vida. Y eso, hijo, eso es peor que cualquier otra pérdida porque fue mi elección. Fue mi error. Mateo comenzó a temblar. Todo su cuerpecito se sacudía con sollozos contenidos que finalmente salieron como un torrente. Francisco lo abrazó y ambos lloraron juntos durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Yo me quedé en el marco de la puerta, con mi propio rostro bañado en lágrimas, observando a mi hijo finalmente despertar de la pesadilla que él mismo había creado. Cuando finalmente se calmaron, Francisco se sentó en el suelo frente a Mateo y le tomó las manos. Quiero contarte algo que nunca te dije. Cuando naciste, yo tenía tanto miedo. Miedo de no ser buen padre, miedo de no saber cuidarte, miedo de fallarte. Y tu abuela estuvo ahí para enseñarme, para ayudarme. Fuiste el bebé más hermoso que había visto, y te amé desde el primer segundo.
Mateo escuchaba con atención absoluta, esas palabras alimentando una hambre emocional que llevaba meses creciendo. Francisco continuó, pero en algún momento, dejé de escuchar mi propio corazón y empecé a escuchar voces equivocadas. Dejé que alguien me convenciera de que amarte significaba endurecerte, prepararte para el dolor. Y eso fue una mentira terrible. Le pregunté desde mi lugar si quería decir algo más sobre Lucía. Francisco volteó a verme y asintió lentamente. Se dirigió a Mateo nuevamente. Tu mamá Lucía está enferma, hijo. No enferma del cuerpo, aunque también está sufriendo físicamente. Está enferma del corazón. Repitió con nosotros el mismo dolor que le causaron a ella cuando era niña, porque creyó que era la forma correcta de criar. Pero se equivocó. Nos equivocamos. Mateo preguntó con voz pequeña. Ella me odia. Francisco negó con la cabeza firmemente. No, hijo. Ella tiene miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de perderte, y ese miedo la hizo tomar decisiones horribles. Pero odio no. Nunca odio. Mi nieto procesaba cada palabra con esa seriedad que nunca debería tener un niño de 9 años. Finalmente preguntó lo que había estado atormentándolo. ¿El bebé murió por mi culpa? Porque yo no quería que naciera. Francisco lo atrajo hacia él con urgencia. No, no, no. Escúchame bien, Mateo. Los bebés se pierden por razones médicas que los doctores ni siquiera pueden explicar completamente. Tus pensamientos, tus sentimientos, no tienen el poder de hacer que esas cosas pasen. Lo que pasó con tu hermanita no tiene absolutamente nada que ver contigo. Le expliqué entonces, con palabras simples pero honestas, lo que los doctores habían dicho, que Lucía había tenido complicaciones con la placenta, algo que puede pasar en cualquier embarazo sin importar el estrés o las emociones. Que incluso si todo hubiera sido perfecto en casa, la bebé podría haberse perdido igual. Mateo escuchó, y aunque vi que todavía quedaban dudas en sus ojos, algo de ese peso terrible pareció aliviarse. Francisco se quedó con nosotros esa tarde. Cenamos juntos, algo simple que preparé mientras ellos hablaban en la sala. Escuché fragmentos de su conversación, Francisco contándole a Mateo sobre sus propios miedos, sobre cómo había fallado, sobre cómo quería ser mejor. Mateo haciendo preguntas cuidadosas, todavía temeroso de decir algo equivocado, pero comenzando lentamente a abrirse. Cuando Francisco se fue esa noche, abrazó a Mateo durante largo rato. Le prometió que vendría otra vez, que hablarían más, que trabajarían juntos para arreglar lo que se había roto. Mateo asintió, y por primera vez en meses, vi algo parecido a esperanza genuina en sus ojos. Después de que Francisco se fue, Mateo me preguntó si podía creerle a su papá. Si las promesas esta vez eran reales. Le dije la verdad, que no lo sabía con certeza, que tendríamos que esperar y ver, pero que la gente a veces puede cambiar cuando finalmente entiende el daño que ha causado. Que su papá parecía realmente diferente, pero que el tiempo nos mostraría si ese cambio era permanente. Las semanas siguientes trajeron más sorpresas. Lucía pidió verme. Elena me llamó para transmitir el mensaje, diciéndome que su cuñada quería hablar conmigo a solas, sin Francisco, sin abogados. Dudé durante días. Parte de mí no quería estar en la misma habitación que esa mujer. Pero otra parte, la parte que había visto su dolor en el hospital, sentía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Fui a su casa un viernes por la mañana. La encontré en la sala, todavía con aspecto frágil, vestida con ropa holgada color gris. Se había cortado el cabello corto, como si hubiera querido desprenderse de algo. Cuando me vio, no intentó sonreír ni actuar. Solo me indicó que me sentara. Hubo un silencio largo antes de que hablara. Cuando finalmente lo hizo, su voz era diferente, despojada de esa dureza que siempre había tenido. Irene, no voy a pedirte perdón porque sé que no lo merezco. No después de lo que le hice a Mateo. Pero necesito que entiendas algo. Me contó su historia, algo que nunca había compartido completamente. Creció siendo la hija mayor en una familia donde el amor era condicional y escaso. Cuando nació su hermana menor, sus padres la trataron exactamente como ella había tratado a Mateo, la hicieron invisible, le quitaron su habitación, le dijeron que ya era grande y no necesitaba atención. Le enseñaron que el amor era un recurso limitado que debía ganarse constantemente. Crecí creyendo que eso era normal, dijo con voz quebrada. Crecí pensando que ser fuerte significaba no necesitar amor,
que pedir atención era debilidad. Y cuando quedé embarazada de Sofía, todo ese veneno que llevaba dentro salió. Proyecté en Mateo todo lo que mis padres me hicieron, convencida de que le estaba preparando para la vida. Le pregunté si se daba cuenta de lo que había hecho. Lucía asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Cada día, cada maldito día desde que perdí a Sofía, veo la cara de Mateo cuando le quité su habitación. Lo escucho llorando solo en el auto. Veo su miedo cada vez que intentaba hablarme. Y me doy cuenta de que me convertí en mi madre. En la misma persona que juré nunca ser. Me dijo que estaba en terapia, 2 veces por semana. Que su terapeuta le había diagnosticado traumas de infancia no resueltos y patrones de crianza disfuncionales heredados. Que tenía un camino largo por delante, pero que quería recorrerlo, si es que Mateo algún día podía perdonarla. Le pregunté qué esperaba de mí. Lucía me miró directamente a los ojos. Nada. No espero nada. Solo quería que supieras que tenías razón sobre todo. Que fui cruel con tu nieto. Y que si decides que nunca vuelvo a estar cerca de él, lo entenderé. Pero si hay alguna posibilidad, algún día lejano, de poder intentarlo de nuevo, prometo que seré diferente. Salí de esa casa con sentimientos encontrados. Había visto dolor genuino en Lucía, arrepentimiento real. Pero también sabía que el arrepentimiento no borra el daño. Que Mateo todavía despertaba con pesadillas. Que todavía temblaba cuando alguien levantaba la voz. Que todavía se disculpaba compulsivamente por cosas que no eran su culpa. Le conté a Adriana sobre ambas conversaciones. Ella me advirtió que la segunda audiencia estaba programada para dentro de 3 semanas y que necesitaba decidir qué quería pedir. ¿Custodia permanente? ¿Custodia compartida gradual? ¿Darle una oportunidad a Francisco y Lucía de demostrar su cambio? Hablé con el doctor Ramírez, quien había continuado viendo a Mateo semanalmente. Me dijo que mi nieto estaba mejorando lentamente, que las pesadillas habían disminuido, que estaba comenzando a hablar más abiertamente en terapia. Pero también me advirtió que Mateo era extremadamente vulnerable, que otro rechazo podría destruir el progreso que habíamos logrado. La noche antes de la segunda audiencia, no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada decisión, cada momento que nos había traído hasta aquí. Pensé en Mateo durmiendo tranquilo en la habitación de al lado, algo que no había podido hacer en la casa de sus padres durante meses. Pensé en Francisco, destrozado pero aparentemente despierto por primera vez en años. Pensé en Lucía, enfrentando sus propios demonios con un dolor que apenas comenzaba a procesar. Entré a la audiencia con una decisión tomada. Adriana me había preparado para varios escenarios, pero al final, solo yo podía saber qué era lo correcto. La jueza Ramírez entró y todos nos pusimos de pie. Francisco y Lucía estaban sentados juntos, pero con una distancia notable entre ellos, como si ya no supieran cómo estar cerca el uno del otro. El doctor Ramírez presentó su evaluación de seguimiento. Habló de los progresos de Mateo, pero también de su fragilidad continua. Describió cómo mi nieto todavía monitoreaba constantemente las expresiones faciales de los adultos buscando señales de rechazo, cómo se disculpaba excesivamente, cómo su autoestima seguía siendo peligrosamente baja. Cuando me tocó hablar, respiré hondo y miré directamente a la jueza. Le dije que no quería custodia permanente, que a pesar de todo, Francisco era el padre de Mateo y merecía una oportunidad de demostrar que su cambio era real. Pero establecí condiciones claras. Terapia familiar obligatoria 2 veces por semana, visitas que comenzaran siendo supervisadas y se expandieran gradualmente según el progreso, y que Mateo viviera conmigo al menos durante los próximos 6 meses mientras reconstruían su relación. También pedí algo más. Miré a Lucía y le dije que necesitaba continuar con su propia terapia individual antes de poder estar a solas con Mateo. Que necesitaba demostrar con acciones, no solo con palabras, que había hecho el trabajo necesario para no repetir los patrones que tanto daño habían causado. Lucía se levantó, algo que nadie esperaba. Le pidió permiso a la jueza para hablar y cuando lo obtuvo, se volteó hacia mí. Irene, acepto todo lo que pides. Más que eso, te agradezco que no me cierres la puerta completamente. Sé que no lo merezco, pero prometo que voy a trabajar cada día para convertirme en alguien que Mateo pueda volver a confiar. Francisco también habló. Le dijo a la jueza que estaba de acuerdo con todas mis condiciones, que entendía que había perdido el derecho de exigir algo, y que lo único que pedía era la oportunidad de conocer realmente a su hijo, no al niño asustado que había creado con sus errores.
sino al ser humano real que había estado tratando desesperadamente de ganarse amor que debió ser incondicional desde el principio. La jueza tomó un receso para deliberar. Esos 30 minutos fueron eternos. Elena se sentó a mi lado, apretando mi mano. Podía ver a Francisco y Lucía del otro lado de la sala, él con la cabeza entre las manos, ella mirando al vacío con expresión perdida. Cuando la jueza regresó, su veredicto fue claro y firme. Otorgaba custodia primaria temporal a mí por 6 meses, con revisión obligatoria al final de ese periodo. Francisco y Lucía tendrían visitas supervisadas 2 veces por semana durante el primer mes, expandiéndose gradualmente según el reporte del terapeuta familiar. Lucía no podría estar a solas con Mateo hasta que su terapeuta individual certificara por escrito que había trabajado suficientemente sus propios traumas. También ordenó algo que no esperaba, que Francisco tomara clases de crianza positiva y que ambos padres participaran en un grupo de apoyo para padres que habían cometido errores graves con sus hijos. La jueza dijo algo que se me quedó grabado: el amor no es suficiente cuando está mezclado con daño. Estos padres necesitan aprender que amar significa también proteger, nutrir y poner las necesidades emocionales del niño por encima de su propia comodidad. Salimos de esa corte con algo que ninguno esperaba realmente: una oportunidad. No era un final feliz. Era apenas el comienzo de un camino largo y doloroso hacia la sanación. Pero era algo. Los meses siguientes fueron complicados pero esperanzadores. Las primeras visitas supervisadas eran tensas, con Mateo todavía cauteloso, todavía midiendo cada palabra. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a ver cambios. Francisco aprendió a escuchar en lugar de hablar. Lucía aprendió a sentarse en silencio con la incomodidad de haber causado daño sin intentar justificarse inmediatamente. En la terapia familiar, que yo también asistí algunas veces, Mateo comenzó a expresar su dolor de maneras que nunca había podido. Le gritó a su padre que lo había hecho sentir invisible. Le dijo a Lucía que había tenido miedo de ella durante meses. Y ambos, en lugar de defenderse, lo escucharon. Lloraron con él. Le pidieron perdón sin peros ni excusas. Hubo retrocesos, por supuesto. Momentos donde Mateo volvía a cerrarse, donde las viejas heridas se abrían de nuevo. Una tarde, Francisco llegó 10 minutos tarde a una visita y Mateo tuvo un ataque de pánico pensando que lo habían olvidado otra vez. Tomó horas calmarlo. Pero Francisco no se rindió. Llegó temprano a cada visita siguiente. Llamaba a Mateo todas las noches a la misma hora para darle las buenas noches. Pequeñas acciones consistentes que lentamente reconstruían la confianza rota. Lucía trabajó más duro de lo que esperaba. Su terapeuta me contactó después de 3 meses para decirme que había visto un progreso genuino, que Lucía había comenzado a procesar los traumas de su propia infancia y a entender cómo los había perpetuado. Cuando finalmente tuvo su primera visita a solas con Mateo, 4 meses después de la audiencia, yo estaba aterrada. Pero cuando recogí a Mateo 2 horas después, me sorprendió. Lucía no había intentado actuar como si nada hubiera pasado. En lugar de eso, se sentó con él y le dijo: no sé cómo ser una buena madrastra todavía, pero quiero aprender. ¿Me enseñas qué necesitas de mí? Y Mateo, con esa valentía que tienen los niños cuando finalmente se sienten seguros, le dijo la verdad: necesito que no me dejes afuera. Necesito que no me hagas sentir que estorbo. Llegó el momento de la revisión de 6 meses. El doctor Ramírez presentó un informe positivo pero cauteloso. Mateo había mejorado significativamente. Menos pesadillas, mejor rendimiento escolar, más confianza. Pero todavía necesitaba la estabilidad de mi casa como base segura. La jueza tomó una decisión salomónica. Mantendría custodia primaria conmigo, pero Mateo comenzaría a pasar fines de semana completos con sus padres, expandiéndose eventualmente a semanas alternas si todo seguía bien. Francisco y Lucía aceptaron sin protestar. Ahora, casi un año después de ese día horrible donde Mateo llegó llorando a mi casa, las cosas son diferentes. No perfectas, nunca serán perfectas. Las cicatrices no desaparecen completamente. Pero Mateo sonríe más. Juega con sus amigos sin esa sombra constante de ansiedad. Y lo más importante, cuando está con sus padres, ya no camina sobre cáscaras de huevo. Francisco me pidió perdón hace 2 meses, una noche después de dejar a Mateo conmigo. Me dijo: mamá, me convertí en todo lo que me enseñaste a no ser. Y tuviste que salvar a mi hijo de mí.
Nunca podré agradecerte suficiente por no rendirte con ninguno de nosotros. Elena y yo reconstruimos nuestra relación también. Ella admitió que había sido más fácil creer la versión cómoda de la historia que enfrentar que su hermano estaba lastimando a su sobrino. Ahora viene a visitarnos seguido, y es una tía presente y amorosa. Lucía todavía trabaja en sí misma. Hay días donde veo que lucha contra sus propios patrones, contra esa voz interna que le dice que el amor debe ganarse. Pero la diferencia es que ahora reconoce esa voz y elige no obedecerla. Me ha agradecido varias veces por no haberle quitado completamente la oportunidad de ser parte de la vida de Mateo. La otra noche, Mateo estaba haciendo su tarea en la mesa de mi cocina cuando de repente levantó la vista y me preguntó: «Abuela, ¿tú crees que papá realmente cambió o solo está fingiendo?» Le dije la verdad, que creo que tu papá despertó de una pesadilla que él mismo creó, que está trabajando duro para ser mejor, pero que está bien que todavía tengas dudas. Que la confianza se reconstruye lentamente, paso a paso. Mateo asintió y volvió a su tarea. Pero unos minutos después dijo algo que me llenó de esperanza. Creo que algún día voy a poder vivir con ellos otra vez. Pero me gusta vivir aquí contigo también. Podemos quedarnos así un tiempo más. Le prometí que todo el tiempo que necesitara, mi casa sería su casa. Que nunca más tendría que preguntarse si había espacio para él, porque siempre, siempre lo habría. Esta historia no tiene un final perfecto porque la vida real no los tiene. Tiene un presente imperfecto donde un niño de 10 años está aprendiendo a confiar otra vez, donde un padre está aprendiendo a ser realmente padre, donde una madrastra está enfrentando sus propios demonios, y donde una abuela de 66 años aprendió que a veces amar significa pelear, significa pararse firme incluso cuando te llaman entrometida, significa arriesgar todo para proteger a quien no puede protegerse solo. Mateo todavía tiene días malos. Todavía hay momentos donde el miedo regresa. Pero ahora tiene algo que no tenía antes. Tiene certeza de que hay al menos un lugar en el mundo donde es amado sin condiciones, donde su existencia no es un problema a resolver sino un regalo a celebrar. Y esa certeza, más que cualquier sentencia judicial o sesión de terapia, es lo que eventualmente lo sanará. No sé qué traerá el futuro, pero sé que enfrentaremos lo que venga juntos, con honestidad, con paciencia, y con el tipo de amor que no se rompe porque nunca debió tener condiciones desde el principio.